análisis de expresión corporal del ArchiJuve versus Celmex. Te voy a dar el contexto en menos de 60 segundos y después nos vamos al análisis y a la información completa. Te cuento, el ArchiJuve es un reconocido TikToker que es arquitecto con más de 14 millones de seguidores, versus Celmex, que es una influencer que se autodenomina a sí misma como lesbiana y tiene aproximadamente 250,000 seguidores. Pues, ¿qué crees? Celmex dijo cosas del ArchiJuve que al ArchiJuve no le gustaron mucho y él respondió, y eso es de lo que te voy a hablar precisamente en este video. Así que si te interesa, quédate porque eso y mucho más lo vamos a ver aquí. Bueno, este es el perfil de Celmex y este es el video controversial. ¿Viste? Bueno, pues ahí precisamente es donde aparece el ArchiJuve. Entonces, este es el video que causó gran controversia, porque Celmex, parte del concepto de redes sociales de ella, que se autodenomina como una lesbiana, pues es precisamente decir, deja de peinarte así y empieza a peinarte como una verdadera lesbiana. U otros videos, por ejemplo, como este que vemos aquí, deja de vestirte así y empieza a vestirte como una verdadera lesbiana. Pero bueno, el concepto es que en este video Celmex utiliza la imagen del ArchiJuve y utiliza ese peinado tan característico. Para quienes no conozcan al ArchiJuve, pueden ver su contenido en YouTube y también en redes sociales en TikTok. En este caso, si entramos aquí a TikTok y buscamos al ArchiJuve, podemos ver que el ArchiJuve tiene aproximadamente 14.3 millones de seguidores, ¿ok? Pero el video controvertido es el siguiente, que es el que yo te quiero mostrar, y es este de aquí, así que escúchalo y yo lo voy a estar analizando paso a paso, así que vamos a hacerlo. Una más, ya se extrañaba, ¿no? Fíjense que de este tema yo nunca iba a hablar, porque sé perfectamente que hoy socialmente hablar de lo que voy a hablar es muy, muy complicado, es incluso censurado, es reprobado, incluso hasta laboralmente. Yo sé que esto me puede llegar a traer consecuencias con contratos, con marcas, con campañas, con eventos, yo sé que esto me puede meter en problemas, pero lo tengo que hacer porque ya salió mucha gente a decir cosas que supuestamente dije y que no son ciertas. Entonces, ante todo, el honor. Y antes que nada, quiero hacer un pequeño paréntesis porque yo sé que la gente viene a buscar información de arquitectura y construcción. Les prometo que mañana retomamos la programación habitual, pero hoy quiero hacer un pequeño paréntesis para dar algo importante, ArchiJuve. Homero Iglesias, como experto en negocios y emprendimiento, te va a dar un pequeño consejo. Y ojo, amigos y amigas, Homero Iglesias no supero en redes sociales en conjunto el 500,000 de seguidores. En TikTok no supero ni siquiera los 16,000 seguidores. Soy un creador chiquitito comparado, por ejemplo, con un ArchiJuve o con otros creadores. Pero de lo que sí sé es precisamente de lo que te vengo a hablar en este momento. Entonces, el ArchiJuve empezó a decir y a hablar contenidos respectivos a arquitectura con su marca llamada Juve 3D Studio, en donde empezó a crecer dando consejos sobre arquitectura, sobre los edificios, sobre las diferentes estrategias para construir. Pero, ¿cuál fue uno de los grandes errores del ArchiJuve a mi punto de vista, como una persona que está opinando? Empezar a meterse temas en los que él no domina. Por ejemplo, aquí dice el ArchiJuve que a él lo busca precisamente por los temas de arquitectura y todo ese tipo de cosas. No es el caso de este video. Cuando tú estás en redes sociales, tienes que entender que te conviertes en parte de un colectivo público. Y eso es precisamente lo que le ocurre al ArchiJuve, a Homero y a cualquier persona. Entonces, en este caso, no, ArchiJuve, no venimos a buscar cosas de arquitectura. Venimos precisamente porque hay controversia, hay chisme, hay plática sobre Celmex y sobre el ArchiJuve, y yo quiero analizar junto contigo de toda esta información. Y mi versión. Si no conoces la situación, te pongo en contexto. Hace unos días, una chavita que se presume ser lesbiana, no tiene nada de bueno eso, no tiene nada de malo, simple y sencillamente son sus gustos, está bien. Esta chavita
hizo un video de deja de vestirte así y empieza a vestirte como una verdadera lesbiana. Hasta ahí pues, todo bien. Después empezó a mirar. Algo importante, vamos a escuchar, Arquijuve, cómo tú, como un profesional, como un profesionista, no utilizas un lenguaje acorde a un profesional. En este caso, cuando empiezas a utilizar palabras que no están bien dichas. Por ejemplo, os. Os, entonces, Arquijuve, tú tienes que entender lo siguiente. Tú representas a una marca que es una marca que tú eres el fundador y esa marca tiene valores, tiene personas que aportan dinero, patrocinadores y gente que tiene una expectativa de esa marca. Y tú eres el representante de esa marca. Así como yo, Homero Iglesias, tengo otras marcas como Capacítate Más o yo mismo como Homero Iglesias. Y algo importante, no importa si me ves chiquito, he trabajado con CEOs de grandes empresas y personas del ámbito empresarial y artístico de gran renombre que por privacidad no te puedo decir. Pero esto sí te puedo decir, Arquijuve, tu forma de expresarte no es acorde a una marca como la que tú representas. Y el simple hecho de que las marcas, que podrás decirme que hay muchas marcas que se acerquen a ti, patrocinen, estas mismas marcas, por tu forma de expresarte, también te van a retirar el patrocinio. Entonces, pos Arquijuve y pos para todos o pos para todos, hay que aprender a hablar y sobre todo cuando tienes un canal en el que tú quieres verte profesional. Ese es el primer punto de este análisis. Segundo punto, vamos a hacer el análisis de la expresión corporal del Arquijuve, cómo empieza a enojarse. Eso se ve en el marcado del ceño, cómo empieza a fruncir ese ceño, señal de enojo, cómo empieza a manotear, lo cual nos dice que es incongruente y que es mentira, que no le molesta. Por supuesto que te molesta, Arquijuve. Si no te molestara, no estarías haciendo un video de más de 8 minutos para poder hacer la aclaración. Entonces, por favor, escribe en los comentarios qué opinas, amigo o amiga, de este análisis, si te gusta. Y si quieres que haga otros análisis como estos, escribe en los comentarios a quién te gustaría que tu amigo Homero Iglesias haga el análisis. Videos en donde hacía referencia a peinados y decía, deja de peinarte así y peínate como una verdadera lesbiana. Y usaba fotos o imágenes de celebridades para, pues no sé, si hacerse la graciosa, buscar likes, buscar la atención que no tuvo, no sé. Pero pues no sé, otra vez. Ahora escucha algo que dijo. Literalmente dijo, pues, para buscar la atención que no tuvo. Arquijuve, lamentablemente tú eres un arquitecto, nada más. No eres psicólogo, no eres psiquiatra, no eres un neurocientífico como para poder venir a redes sociales con más de 14 millones de seguidores, de gente que te sigue, y hacer un análisis y diagnosticar a una persona como tú lo estás haciendo. Estás diciendo que esta persona literalmente no tiene ciertas cositas. Y déjame lo regreso para que lo escuchen, amigos y amigas. Era lesbiana y usaba fotos o imágenes de celebridades para, pues no sé, si hacerse la graciosa, buscar likes, buscar la atención que no tuvo, no sé. Pero a ella le... Buscar la atención que no tuvo. Estás diagnosticando, Arquijuve, problemas de la infancia de una persona. Estás haciendo diagnósticos que solo le corresponderían a un psicólogo o a un psiquiatra en su caso. Entonces, Arquijuve, aquí es donde empiezas, o el Arquijuve empieza a tener comportamientos misóginos, groseros. También empieza a comportarse de forma racista con estos comentarios, que él dice que no lo es. Pero ojo, y hacemos análisis por análisis, ya se está enojando, no utiliza un buen lenguaje, distorsiona el lenguaje, pero a la vez en otros videos el Arquijuve critica a las personas que hablan mal o a los influencers que hablan mal o se mofa de ciertos acentos o de ciertos tonos o ciertas regiones. Segundo, y el tercero, está criticando personas o haciendo diagnósticos que no debe de. Me pareció gracioso utilizar mi imagen y ponerla de remate en su video. Y hasta ahí todo bien. Honestamente, yo no me enojé, incluso hasta le llegué a comentar. No me enoja, no hay problema, no me enoja. Si ustedes me toman como referente... Escribe en los comentarios si tú piensas que el Arquijuve está enojado o que si en verdad no está enojado. Escribe tu opinión, la leo y vamos con el análisis. Para transmitir masculinidad, si lo que quieren es eso, y me toman como ejemplo, pues,
pues qué padre, ¿no? Pero ante eso, la gente que vio que no le aplaudí, que no se lo celebré, que, ¡ay, qué graciosa es la lesbiana! ¡Ay, mira, hay que darle like! Como no dije, Otra vez, Arquijube. Ay, pues qué graciosa es la lesbiana. Pues es que es esto, ¿verdad? ¿Te fijas el tono que está utilizando? Se está mofando de las personas que son del país de México, que de forma grosera o despectiva se les conoce como chilangos, y hay una gran diferencia entre las personas del Estado de México y la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal. Entonces esta forma de reírse, este acento de utilizarlo, Arquijube está siendo clasista, que te habían tachado antes de clasista. Bueno, aquí estoy dándote, amigos y amigas, los hechos comprobables del por qué te estoy diciendo esto. Estás hablando como una persona así como de que no tuvo mucho estudio y que la vida no le permitió ser como tu arquitecto. Pues a ti qué derecho te da la vida de venir a burlarte en un video. Tú tienes, Arquijube, 14 millones de seguidores. ¿Por qué te da el derecho de hablar así de esa gente? Entonces, discúlpame, Arquijube, y mucho respeto le tengo a mis amigos y amigas de la Ciudad de México, a chilangos, norteños, como nos denominen. Pero aquí el Arquijube se está mofando de esta gente, pero él se enmascara en un velo de verdad en donde él no está mal. Ese es el problema, amigos o amigas, de no tener consultores expertos en comunicación. Arquijube, si este video mío llega a 100,000 likes, te regalo una consultoría, te regalo un curso de imagen personal, un curso de cómo expresar en público, y tercero, también a través de nuestra red de Capacítate Más, una escuela de capacitación con certificación internacional, te damos un curso sobre paridad de género. Pero este video tendría que llegar a los 100,000 seguidores, entonces le voy a regresar para que escuches nuevamente esa parte y ya vayas tú entendiendo la importancia del lenguaje, ¿sí? eso con otros artistas que fueron y se los celebraron, entonces dijeron, ¡ay, mira! Problema, no me enoja. Si ustedes me toman como referencia para transmitir masculinidad, si lo que quieren es eso, y me toman como ejemplo, pues qué padre, ¿no? Pero ante eso, la gente que vio que no le aplaudí, que no se lo celebré, que, ¡ay, qué graciosa es la lesbiana! ¡Ay, mira, hay que darle like! Como no dije eso con otros artistas que fueron y se lo celebraron, entonces dijeron, ¡ay, mira, el arquitecto ya se atacó! ¿Qué cristalito salió? Y yo, no, güey, te estoy diciendo que no me enojé. Si me quieren tomar como referencia. Arqui, a tus seguidores, sobre todo cuando representas a una empresa, no son güeyes. Son personas que merecen respeto. Por favor, no les hables así. Hay gente que no le gusta que se exprese una persona así. ¿Qué te da el derecho de dirigirte a tu audiencia de esa forma? Recordemos que la libertad de expresión es una cosa, pero otra cosa muy diferente es que tu libertad termina donde empiezan mis derechos. Tú podrás tener la libertad que tú quieras, pero cuando tu libertad cruza una línea donde traspasas derechos de otras personas, eso ya no es libertad de expresión. Eso se puede pelear ante los jueces, ante los juzgados, y eso, amigos y amigas mías, las leyes me dan la razón. Para eso, pues qué chingón. Yo la verdad no sabía ni del tren, no sabía ni de la tendencia, pero pues digo, si una lesbiana se quiere peinar como yo, pues qué bueno. Y aquí debo hacer un pequeño paréntesis. Yo no tengo nada en contra de la comunidad. Yo no tengo nada en contra de sus gustos. Muy su bronca, muy sus gustos. Está bien, o sea, no tengo nada que decirles. Yo sí soy de la ideología de que hay dos géneros y no más, pero esa es mi ideología. No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Ese es mi pensar. También creo que hoy vivimos en una época en donde se nos quiere inculcar la inclusión, pero a fuerza. Nos la quieren meter con calzador. Para todo, para cualquier cosa. Estás viendo una película y estás a gusto y de repente, ya metieron la inclusión. Sí, vamos a aplaudir, ¿verdad? Para que no se sientan. Arquijube, hay que tener cuidado con las palabras. Un calzador es para los zapatos, precisamente para el calzado de Arquijube. Un calzador es para insertar esto. Te creo. Entonces, Arquijube, no aplica tu frase de nos lo meten hasta con calzador. No está correcta tu expresión y tu forma de hablar, Arquijube.
La inclusión podrías decir que se pone de otras formas a través de los medios de televisión, es una inclusión forzada, es una inclusión que quieren ponerla a través de periódicos, de propaganda, de mensajes. Pero Arquijuve, la inclusión no se mete con un calzador, no vas a la zapatería y no utilizan uno de estos así de colores arcoíris y te dicen, ok, vamos a meterte la inclusión forzada con el calzador. No funciona así, Arquijuve. Y la inclusión no es andar diciendo todes ni nosotres, no, esas pendejadas creo que para mí, no quiero decir que tenga yo la verdad. Otro punto, Arquijuve. Eres una persona que entra en contradicción total. Por eso te urge un curso de comunicación profesional. Con todo gusto te lo puedo ofrecer. Antes de esto, Arquijuve, nos dices que tú respetas a los que no tienen esa ideología, es decir, LGQTB+, que tú respetas a los gays, tú respetas a las lesbianas, etcétera, etcétera. Pero ahorita vienes y les llamas, y quiero regresarle para que escuchemos bien, amigos y amigas, cómo le llamas. No es andar diciendo todes ni nosotres, no, esas pendejadas creo que para mí. Esas pendejadas. O sea, primero respetas y luego dices que son pendejadas. Arquijuve, congruencia. Entonces, amigos y amigas, estas son las cuestiones de la gente que estamos siguiendo en redes sociales y que tenemos que tener cuidado. Entonces, Arquijuve, discúlpame, pero si estás ofendiendo a esa comunidad, si estás diciéndoles que son pendejos, que son pendejas, por tu forma de comunicar, por tu forma de expresarte. Y sí, aunque en una ocasión dices que tú eres negro o eres blanco, me refiero a los colores, Arquijuve. Después cambias la retórica y dices que tú ya no eres negro, que tú ya eres blanco. ¿Me explico? ¿Me explico la analogía? Y que quede muy claro, no te estoy diciendo negro, Arquijuve, estoy haciendo una analogía. Esa es la importancia de saber comunicar, Arquijuve, y todos los que me están observando. Si no tienes cuidado con tus palabras, pueden acabar con tu negocio, con tu empresa, con tu marca completita. Ten cuidado con lo que estás hablando. Vamos a continuar con el análisis. No quiero decir que tenga yo la verdad absoluta. Para mí, esas cosas no son inclusivas. Y como yo no se lo festejé porque no creo honestamente que sea algo digno de festejar ni de aplaudir, pues entonces el arquitecto es de la generación cristal, ¿no? De esa que tiene la masculinidad frágil. Y empezaron a decir una sarta de sandeces que dices, güey, a ver, vamos a poner en contexto primero esto. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido el de la broma? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho un chiste o un comentario misógino, homofóbico, no sé, diría un chingo de géneros que... Oye, Arquijuve, pues es que hay que ser figuras y marcas personales, ¿no? O sea, pues, te lo digo en serio, Arquijuve, pues es que si la audiencia te dice algo, pues respeta a tu audiencia. Si la audiencia te quiere funar, pues ríete con tu audiencia. Si la audiencia quiere decir que te rías, ríete con tu audiencia. Si tu audiencia quiere festejar, festeja a la audiencia. La gente que estamos en redes sociales, sobre todo ustedes, Arquijuve, los que tienen millones de seguidores, no los canales chiquitos como el mío, se deben a su audiencia, Arquijuve. Tú eres lo que eres por tu audiencia, por la gente que te siguió. Y ahora que les estés llamando güeyes, que les estés llamando personas como les estás llamando aquí, que lo estoy mostrando paso a paso para no decir cosas de más que no hayas dicho, eso no está bien, Arquijuve. Justamente se inventaron de lesbianas, de binarios, de trinarios, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho un chiste de eso? Hermano. ¿Qué hubiera pasado, Arquijuve? Amigos y amigas, si ustedes en este momento me quieren funar, adelante. Con todo gusto yo abrazo su funa. Hermano, ¿qué estaría? Yo voy a querer su funa. Si me hacen memes que, oye, Homero, tu peinado, que, oye, Homero, esto, que... Yo me voy a reír. Si otros TikTokers y otros influencers agarran un video mío de Homero Iglesias, me voy a sentir muy afortunado, me voy a sentir muy halagado porque me están viendo, porque alguien me está observando, y sea para hablar bien, para criticar. Estás dentro de la conversación, y cuando haces contenido en redes sociales lo que quieres es estar dentro de la conversación. Entonces, discúlpame, Arquijuve, no puedes pretender que todo sea color de rosa, que todo sea hermoso.
hay que entender y hay que querer a tu audiencia, y cuando tu audiencia te quiera funar, hay que parar un momento y decir, bueno, a lo mejor me lo merezco, y hacer una reflexión, incluso ir a terapia, a cursos. Yo te ofrezco un curso, Arquijuve. Vamos a seguir con el análisis. Cancelado, ya estarían pidiendo mi cédula profesional, ya estarían pidiendo que me metieran a la cárcel. Eso hubiera pasado. Ay, arquitecto, pero es que nosotros pasamos décadas aguantando sus chistes. Bueno, ok. Arquijuve, ¿por qué reírte de las personas del Estado de México? No está bien imitar a las personas si tú no eres comediante, si no haces humor negro. O sea, tú eres representante de una marca importante, una persona que ha hecho un contenido en redes sociales, que ha tenido renombre, y que lamentablemente por falta de conocimiento y de expertos por tu parte como un servidor, pues no desvinculaste tu marca Juve 3D Studio de tu persona. Y ahora tu persona anda involucrado en chismes, en peleas, en la farándula, en funas y ese tipo de cosas. No, Arquijuve, eso no es así. Tú eres una persona que hace contenido de arquitectura para una marca, pues haz un contenido que sea para ti y de ahí haces lo que tú gustes. Es así de simple. Pero a tus patrocinadores pues no les gusta estos contenidos sobre tu marca y que estés hablando mal de la gente. No funciona así, amigos y amigas, y tómenlo en cuenta cuando quieran hacer un proyecto, Pero hoy, yo no estoy hablando de ayer. Hoy a ti te protege más. La sociedad te protege más. ¿Por qué? Porque eres un sector que se cataloga como vulnerable, como minoría. Y está bien, yo no tengo nada en contra, está bien. Si quieren salir a marchar, está bien. Si quieren hacer sus festivales, está bien, yo no tengo problema. Aquí literalmente el Arquijuve dice, hoy a ti la sociedad te protege, haciendo alusión a la comunidad LGQTB+. A ti te protege, Arquijuve. La verdad es, todos tus seguidores son gays, lesbianas, son personas binarias. Es lo que está diciendo aquí el Arquijuve, porque se está refiriendo a su audiencia como tú. Pero su audiencia es una audiencia variable, es una audiencia multicultural. ¿O será acaso entonces que dentro de la mente del Arquijuve él siente que es él, su mundo y su reino, y los demás, y todos los demás, como no pensamos como él, estamos mal? Analiza eso y analiza su forma de comunicar. Yo no tengo problema con la comunidad, nada más que sí encuentro una pequeña incongruencia en su actuar. Cuando el chiste lo hacen ustedes, entonces todos lo tenemos que aplaudir. ¿Por qué? Porque, pues es que son minoría, ¿no? O sea, hay que, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Tú no lo puedes decir. ¿Quién lo dijo? Bravo. Cuando lo dice otra persona, y cuando el chiste es hacia ustedes, sí, entonces eres un opresor, sí, entonces eres un machista, un misógino. Pero cuando la broma es hacia ti, entonces te tienes que aguantar. ¿Por qué? Porque son minoría. Y si no me da risa y si no lo aplaudo, entonces me estoy siendo parte de la generación cristal. No. Tengan congruencia, porque yo leo en los comentarios que, ay, arquitecto, usted también, ¿para qué se peina como lesbiana? A ver, ¿qué no son ustedes los primeros que piden no estereotipar a las personas? ¡Ah, caray! Entonces, ¿dónde está su congruencia? O sea, si a mí me pide ese sector vulnerable respeto, pues yo esperaría en consecuencia que ellos también lo tuvieran hacia los demás. Pero no. Y lo más gracioso aquí, y de verdad lo que sí digo, o sea, ¿qué onda con estas personas? Es que en lugar porque vi que a la otra persona no le pareció lo que dije, no le pareció mi comentario, le pareció ofensivo porque utilicé su imagen y lo hice para dar gracia, quise ser chistoso, no lo logré, lo lastimé, en lugar de ofrecer una disculpa, entonces, fíjate la pendejada. He leído comentarios en donde dicen, no. Otra vez, Arquijuve, ¿por qué tendrían que ofrecerte una disculpa? Ahí tú estás mal. Estás emitiendo juicios, estás emitiendo opiniones sobre tus creencias dentro de tu mente, sobre tu niño interior dañado, sobre tu niño interior tal vez perjudicado. Y ojo, no quiero entrar en lo que critiqué anteriormente. Eso tendría que analizarlo un psicólogo o un psiquiatra. Pero la manera en la que tú estás comunicando, Arquijuve, probablemente traes problemas de muchos años atrás que los estás sacando ahorita en cámara. Pero no tiene nada de malo, Arquijuve, que si una persona en este video pone un meme de mí, de Homero, con el pelo de Goku, o que me pongan con el pelo, por ejemplo, de este personaje que había que tenía el pelo así como en picos. ¿Por qué me tengo que enojar, Arquijuve? ¿Por qué tú tienes que enojarte? Porque una persona usa tu foto
para un trend. No tiene por qué pedirte disculpas, ArkyJuve. La persona no habló, no mencionó nada, solamente es un trend de humor. Es así de simple, pero como a ti te enoja, aquí estamos con este video que estás haciendo precisamente. No, es que enojarte te vuelve parte del problema. Hola, ¿qué pedo con el aire? A la madre con el aire, pero bueno, te decía, Víctor. ArkyJuve, otra vez tu lenguaje. A ver, yo lo único que estoy viendo en la forma de hablar es a un jovencito de la secundaria y la preparatoria que quería hacer el hazmerreír, que se expresaba de forma vulgar y de forma corriente, que se hizo arquitecto, y lo único que estoy viendo es un joven vulgar, corriente, con un disfraz de arquitecto con 14 millones de seguidores. Ese es mi análisis, ArkyJuve. Y si mis clientes y las personas a las que les doy asesoría me preguntaran que si yo recomendaría tu trabajo, simplemente yo no puedo recomendar el trabajo de una persona que se expresa como tu arquitecto. Yo no podría recomendar a un arquitecto que utiliza esas palabras con sus seguidores: verga, chingado, güey, esto, el otro. ¿Por qué? Porque no es profesional, arquitecto. Nuevamente, me refiero a ti como arquitecto porque estás en tu canal de tu negocio. Abre un canal, utiliza tu imagen de persona, utiliza otro nombre, empieza a crear contenido diferente. Estás dañando tu empresa, arquitecto. Estás dañando la imagen que tanto tiempo te costó trabajar. Tienes que trabajar en ti, y para eso habemos expertos que nos dedicamos a ayudar a personas como tú, arquitecto. A otra persona no le pareció gracioso mi comentario. Bueno, en lugar de decir, ¿sabes qué? Oye, pues la verdad, no sé, perdón, no iba por ahí el comentario, no iba por ahí el chiste, pero no, en lugar de hacer esto, entonces vi comentarios de gente que decía, es que si te enojas, sí eres parte del problema, porque enojarte está mal, no mames. Entonces les tiene que festejar uno todo, les tiene que aplaudir uno todo. O sea, entonces ellos pueden ofender, ellos pueden reírse, pero entonces nadie les diga, ¡no mames! Oye, ArkyJuve, ¿no mames qué? Le estás diciendo a tu audiencia que no mamen qué. Una banana, un pedazo de plástico, un pene, una vagina. Porque si tú como un profesional llegas y me dices a mí no mames, lo primero que yo pienso es, ¿qué me estás diciendo que no mame? ¿Qué es mamar? Mamar viene del bebé que está mamando la teta de la mamá. Y en la RAE puedes ver los significados. Se les llamaba un niño mamón. ¿Por qué? Porque un niño mamón era el que chupaba. ¿Me explico? Y eso se fue distorsionando en la historia y ahora le llaman de muchas maneras y de muchas formas. Pero eso es en el vulgo, eso es en el lenguaje coloquial, eso es en el lenguaje de amigos, en el lenguaje que no es el profesional. Y ese lenguaje no es un lenguaje que debería estar utilizando un arquitecto ni una persona como yo que está creando contenido en redes sociales para poder ayudar a personas, empresarios y emprendedores. Y tenemos que cuidar lo que decimos. Eso va también para ti, amigo o amiga, que quieres emprender. Nadie les diga nada, porque te puede costar la chamba, Esto que yo estoy diciendo, escúchame bien, amiga, que no sé cómo te llames, bueno, no eres mi amiga, pero bueno, escúchame bien, señorita. Esto que yo estoy diciendo, a mí me puede costar la chamba. A mí me puede costar la chamba con marcas con las que tengo contratos. Me puede costar la chamba. A ti no. O sea, tú vas a seguir haciendo tus videos y está bien, digo, si quieres seguir hablando del tema, porque pues eso te da foco y te da la atención que algo. ArkyJuve y todos, les voy a dar una estadística. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y otros datos que los pueden corroborar en Google, más del 60% de la economía es movida por los colectivos LGQTB+. Y hay una razón muy simple y muy sencilla. Tú, ArkyJuve, que acabas de cumplir 30 años, sí, el ArkyJuve tiene 30 años recién cumplidos. Actualmente vamos a compararlo con una pareja de gays o de lesbianas de esa misma edad. No tienen hijos, pueden viajar por el mundo, son dos ingresos. A diferencia de una pareja heterosexual que ellos y ellas se casan, tienen bebés, los gastos son mucho mayores. Entonces, por esa simple razón en la economía,
los gays, las lesbianas, las personas no binarias, todo el colectivo al que tú te refieres y estás atacando ahorita, estadísticamente el 60% son tus clientes y son tus clientas, arquitecto y emprendedores y emprendedoras. Entonces, si tú te pones a maltratar a 6 de cada 10 potenciales clientes, ¿a dónde va a ir tu negocio? Por eso tantas marcas son gay friendly. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo dinero en la economía, en los cruceros, en la construcción de casas, en el mundo del luxury, las bodas, las construcciones, las casas, los arquitectos. Entonces lo que tú tienes que ponerte a pensar como marca es decir, ¿quién es mi audiencia? Bueno, pues tu audiencia, Arquijuve, la estás atacando en este momento y eso muy, muy mal, no se hace, reprobado. Nunca tuviste, está bien, pero a ti no te va a repercutir en nada. Es más, te están aplaudiendo por un chiste que tú hiciste. ¿Qué quisiera yo como hombre tener ese privilegio de hacer un chiste y que todos me aplaudan? Es que antes eso podía, antes, yo no vivía antes, ese no es mi pedo. Pero ni yo, ni todos los hombres, ni todas las mujeres que tienen una opinión distinta a la tuya tenemos que andar pagando los platos rotos por otras cosas que otras personas hicieron en otras décadas. Hoy a mí no me vengan con el cuento de, ay, es que si hubiera sido al revés, hubiera sido lo mismo, hubiera sido... No, no es cierto. No es cierto. No te equivoques, no te engañes. Si tan letrados están, si tan cultos están, si tan documentados están sobre este tema en específico, no me vengan a decir, por favor, que hoy estamos en igualdad de circunstancias. Porque no es cierto. Hoy, no sé si ayer, hoy, no estamos en igualdad de circunstancias. Y sí. Arquijuve, yo te lo vengo a decir como una persona letrada y como una persona que es experto en esto. Hay igualdad de circunstancias para que tú, como lo has contado con tu historia, una persona que fue de escasos recursos, lograra, a través de un modelo educativo, ser arquitecto. Gracias a las redes sociales que generó la libertad de expresión y la pelea de muchas personas durante décadas, muertes, asesinatos, de muchos colectivos, entre ellos los colectivos gays, los colectivos que protegen a las mujeres, los colectivos que protegen también a los hombres, a los niños, al matrimonio, a las familias, los colectivos pro familia, los colectivos católicos, todos los colectivos que han luchado durante décadas, Arqui, te equivocas porque toda esa lucha es lo que nos permite ahorita poder tener frente a nosotros un teléfono y que tú con simplemente darle clic a un botoncito tengas una audiencia de más de 14 millones de seguidores, Arquijuve. Explícame eso. ¿Cómo pasó de la noche a la mañana? No, señor, usted está equivocado. Por supuesto que actualmente tenemos muchas mejores condiciones que antes. Tenemos condiciones que también exigen que nosotros tengamos respeto por nuestra audiencia. Porque si yo mero con mi teléfono celular le puedo presionar a un botón y voy a hablar frente a 14,000 personas que tengo en TikTok de seguidores o frente a 350,000 seguidores que tengo en YouTube, es una gran responsabilidad porque tienes una gran audiencia. Ahora imagínate tu Arquijuve, que tienes una audiencia casi similar a la de la mitad de la Ciudad de México y que con presionarle un botón te van a escuchar niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Cuál es tu grado de responsabilidad? ¿Cómo quieres que te recuerden en la vida? Yo no querría comportarme como tú, yo no querría estar haciendo lo que tú. Yo querría dejar un legado educativo, un legado de comunicación, un legado de un comportamiento impecable, no de funas, no de críticas, no de ataques, no de dimes, diretes. Entonces, analiza esto tú, amigo o amiga, que quieres emprender tu proyecto. Vamos a seguir con este análisis para ir a la parte final. Tener hoy este pensamiento, tener hoy esta ideología, te puede meter en muchos más problemas, te puede meter en muchos más conflictos de las ventajas que podrías tener sacando el discurso, poniéndose la bandera aquí y diciendo, sí, miren, yo también les aplaudo, yo también, no. Repito, yo no tengo nada en contra de ustedes. Y usted, señorita, que no sé cómo se llama y que creo que es arquitecta también, el día que gusten nos podemos sentar y compartir ideas. O sea, si lo que quiere es atención, créame que se la puedo dar. Si lo que busca es mi atención, se la puedo dar, no pasa nada. No me molestó, se lo juro que no me molestó. O sea, si usted está contenta porque, ay, estoy ofendiéndolo y lo estoy haciendo sentir mal,
No. Yo lo único que dije, para ver si esta vez lo puede comprender, o sea, para ver si esta vez ahora sí la puede captar, es no estamos en igualdad de circunstancias. Porque si yo hubiera hecho la broma, nadie se estaría riendo. Se lo juro que nadie se estaría riendo y nadie me estaría aplaudiendo, como se lo están aplaudiendo a usted. Tan, tan. Nos vemos en el próximo video. Pues bienvenidos a una... ¡Wow! Pues qué increíble. Amigo, amiga, ¿qué te pareció esta retórica, este análisis que hacemos? Y pues no me queda nada más que despedirme. Si te gustan estos contenidos, recuerda seguirme en todas mis redes sociales como @HomeroIglesias y visita homeroiglesias.com para más información sobre esto. Recuerda convertirte en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. Hasta la próxima.